Un patinador de 40 kilogramos que viaja a 4 metros por segundo alcanza a otro patinador de 60 kilogramos que se desplaza a 7,2 kilómetros por hora en la misma dirección y choca con él. Silencio, por favor. Si los dos patinadores permanecen juntos después del choque, A, ¿con qué velocidad se van juntos ambos patinadores? Y después, si ambos patinadores chocaran pero en sentido contrario y ambos permanecieran juntos, ¿con qué velocidad se van ambos patinadores? Entonces lo que hay que recordar acá es que el momentum total del sistema, que es la sumatoria de los momentum individuales, permanece constante. El momentum lineal de cada partícula entonces va a estar asociado a la masa y a la velocidad que tengan, ¿cierto? Entonces veamos qué pasa antes de la interacción y después de la interacción. Antes entonces tenemos dos masas que se mueven hacia el mismo lado. Vamos a suponer que el movimiento está en el eje X y entonces el vector de velocidad va a ir acompañado con un I unitario. Y entonces sería masa 1. Masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Que si reemplazamos entonces, masa 1 por ejemplo podría ser la masa de 40 kilogramos. Y su velocidad es de 4 metros por segundo. Y el vector que le vamos a asociar si está en el eje X es I unitario. Lo mismo con el otro vector, que su masa es de 60 kilogramos y esos 7,2 kilómetros por hora son 2 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Eso da 20. Y entonces estos son 2 metros por segundo. Y de nuevo se van a mover hacia el mismo lado. Así que si el primero se mueve hacia el I positivo, entonces este también. Y por lo tanto el momentum inicial, o antes de la colisión, van a ser 160 más los 120, que serían 280 kilogramos metros por segundo. Y el vector I unitario, porque se mueve en el sentido más X. Después del impacto, entonces. Después del impacto, cada cuerpo va a tener su propio momentum, ¿cierto? Que va a ser masa 1 por su velocidad 1', ya que esa va a ser la velocidad después del impacto, más la masa 2 por su propia velocidad después del impacto. Pero dice que después se mueven juntos, o sea que sus velocidades son las mismas. Así que vamos a decir que cada velocidad es V' simplemente. No le vamos a poner el subíndice. Y entonces tenemos esto que está acá. Y entonces se cumple que el momentum antes del impacto debe ser lo mismo que el momentum después del impacto. Por lo tanto, los 280 kilogramos metros por segundo por el I unitario, que era el momentum inicial, debe ser igual a la suma de las masas, que es de 60 kilogramos. La otra era 40. Por la velocidad que van a tener ambas partículas después del impacto. Y entonces nos va a dar que la velocidad es 280 dividido 100, o sea 2,8, y el vector I unitario tiene que ir acá, metros por segundo. Los dos se mueven hacia el mismo lado y disminuyen su rapidez. ¿Ya? La pregunta B es ¿qué pasaría entonces si en vez de ir los dos en el mismo sentido, va uno en sentido contrario al otro?
Así que supongamos que el que lleva 40 kilogramos y ¿cuánto era su velocidad? 4 metros por segundo, va a ir hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Entonces repetimos el mismo proceso. Antes, el momentum va a ser 40 kilogramos por los 4 metros por segundo, pero va a ir hacia la derecha, así que es más y unitario. Y el otro va a ir hacia la izquierda, así que el vector asociado sería más. Su masa es de 60 kilogramos, pero su velocidad es menos 2 metros por segundo por unidad unitario. Y entonces, si hacemos esta suma, nos va a dar 160 menos 120, que serían entonces 40 kilogramos metros por segundo, y entonces sigue siendo hacia la derecha. Predomina entonces la masa que va hacia la derecha. Después, la situación es la misma, se mueven con la misma velocidad y por lo tanto el momentum uno va a llevar una determinada velocidad que es la misma del otro cuerpo. Y entonces nos da esta relación. Y como el momentum antes de la colisión debe ser el mismo que después de la colisión, nos va a quedar la relación que 40 kilogramos por metro por segundo y unitario debe ser lo mismo que los 100 kilogramos por la velocidad prima. Y entonces la velocidad prima va a ser 40 dividido 100 por I unitario, o sea 0,4 metros por segundo y unitario. Así que se siguen moviendo hacia la derecha, pero con rapidez mucho menor. ¿Qué cosa? Aquí le puse el más porque es la suma de los momentum individuales. ¿Ya? Entonces este es el momentum de una partícula y este es el momentum de otra partícula, pero esta tiene el menos, porque se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? En la parte B. La B. Ah, ¿Sí?